Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión continuamos con la serie de videos del álbum del Mundial de Corea-Japón 2002. En este video continuamos con el grupo C y comenzamos con la Confederación Brasileira de Fútbol. Y aquí tenemos las eliminatorias de CONMEBOL. Brasil calificó en tercer lugar con 30 puntos por abajo de Ecuador y Argentina. Esta selección fue dirigida por Luis Felipe Scolari. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Brasil en el primer partido contra Turquía ganó 2-1. En el segundo partido contra China ganó 4-0. Y en el tercer partido contra Costa Rica ganó 5-2. Teniendo una puntuación perfecta de 9 puntos, quedando en primer lugar del grupo. En los octavos de final se enfrentaría ante Bélgica, donde ganarían 2-0. En los cuartos de final se enfrentarían ante Inglaterra, donde ganarían 2-1. En las semifinales se volvería a enfrentar a Turquía, ganándole 1-0. Calificando así a la gran final de esta Copa Mundial, donde se enfrentaría ante Alemania, donde ganarían 2-0. Convirtiéndose así en campeones de esta Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Obteniendo así su quinto título, siendo así el pentacampeón de esta competencia de la Copa Mundial. Y así es amigos, aquí tenemos al que fue campeón del mundo en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Y empezamos con el escudo. Aquí tenemos el clásico escudo de Brasil. Chequen con sus 4 estrellas anteriores. En este mundial conseguirían la quinta. Y bien, ahora sí empezamos con los jugadores. Empezamos con el portero Dida, jugador del Corinthians. Dida sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Continuamos ahora con los defensas. Empezamos con Cafú, jugador de la Roma de Italia, capitán de esta selección. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Antonio Carlos Zago, jugador de la Roma de Italia. Zago no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Roque Jr., jugador del Milán de Italia. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del tercero contra Costa Rica. Continuamos con Lucio, jugador del Bayer Leverkusen. Lucio fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Roberto Carlos, jugador del Real Madrid de España. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del tercero contra Costa Rica y anotando un gol en el segundo partido contra China. Continuamos con C. Roberto, jugador del Bayer Leverkusen de Alemania. C. Roberto no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Vampeta, jugador del Corinthians. Este jugador solo jugó el primer partido contra Turquía, entrando de cambio. Continuamos con Mauro Silva, jugador del Deportivo La Coruña de España. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Emerson, jugador de la Roma de Italia. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Juninho Paulista, jugador del Flamengo. Este jugador en la fase de grupos fue titular. En los octavos de final también fue titular. En los cuartos y en las semifinales no jugó. Y en la gran final entró de cambio. Continuamos con Denilson, jugador del Real Betis de España. Este jugador en el primer partido contra Turquía y en el segundo contra China entró de cambio. En el tercer partido contra Costa Rica no jugó. En los octavos de final contra Bélgica entró de cambio. En los cuartos de final contra Inglaterra no jugó.
En la semifinal contra Turquía entró de cambio y en la gran final contra Alemania entró de cambio. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Rivaldo, jugador del Barcelona de España. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Turquía, anotando otro gol en el segundo partido contra China, anotando otro gol en el tercer partido contra Costa Rica, anotando un gol también en los octavos de final contra Bélgica y también anotando otro gol en los cuartos de final contra Inglaterra, sumando un total de 5 goles, convirtiéndose así en la bota de bronce de esta Copa Mundial. Pasamos ahora con Ronaldo, jugador del Inter de Italia. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Turquía, anotando otro gol en el segundo partido contra China, anotando 2 goles en el tercer partido contra Costa Rica, anotando un gol en los octavos de final contra Bélgica, anotando otro gol en las semifinales contra Turquía y anotando 2 goles que le darían el título en la gran final a Brasil contra Alemania, sumando un total de 8 goles, convirtiéndose así en el goleador de esta Copa Mundial, obteniendo la bota de oro. Continuamos con Luisao, jugador del Corinthians. Este jugador solo jugó el primer partido contra Turquía entrando de cambio y las semifinales de igual forma contra Turquía entrando de cambio. Finalizamos con Edilson, jugador del Flamengo. Este jugador en el primer partido contra Turquía no jugó, en el segundo partido contra China entró de cambio, en el tercer partido contra Costa Rica fue titular, en los octavos de final no jugó, en los cuartos de final contra Inglaterra entró de cambio, en las semifinales fue titular y en la gran final no jugó. Y bien, cabe mencionar al jugador Ronaldinho, que anotó un gol en el segundo partido contra China y también en los cuartos de final contra Inglaterra. Cabe mencionar también al jugador Edmilson, que anotó un gol en el tercer partido contra Costa Rica. De igual forma, cabe mencionar al jugador Junior, que de igual forma también anotó un gol en el tercer partido contra Costa Rica. Bien, estos jugadores anotaron goles en la Copa Mundial, sin embargo no aparecen en el álbum. Y de los que aparecen en el álbum y que no fueron al Mundial, tenemos a Zago, a C. Roberto y a Emerson. Estos 3 jugadores no fueron convocados para esta Copa Mundial. Y bien amigos, esta fue la participación de Brasil logrando el pentacampeonato, una participación histórica sobre todo de la cuádruple R, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo y por supuesto Ronaldinho, que pues no aparece en este álbum en la versión internacional que todos conocemos. Sin embargo, hablando sobre eso, hay un detalle que les quiero comentar. Existen 5 estampas más sobre esta selección, las cuales son las del portero Marcos, la de los jugadores Juan, Edmilson, Belletti y Ronaldinho. Son exclusivas de la versión del álbum brasileño y los lugares que ocuparon esas 5 estampas en la versión brasileña fue la de Marcos en lugar de Dida, la de Juan en lugar de Antonio Carlos Zago, la de Edmilson en lugar de C. Roberto, la de Belletti en lugar de Vampeta y por último la de Ronaldinho en lugar de Mauro Silva. Esas estampas van en esa posición en la versión brasileña. No se pueden considerar actualizaciones porque no lo son, ya que Dida sí fue convocado a esa Copa Mundial, sin embargo pues fue banca. Zago sí no fue convocado, ni tampoco C. Roberto, pero Vampeta y Mauro Silva sí fueron convocados, sin embargo en su lugar aparece Ronaldinho y Belletti. Y también en la versión brasileña conservan a Emerson, que no fue convocado,
O sea, como les digo, no fue una actualización, es solo la versión brasileña, que así salieron las estampas en aquel país. E inclusive también el uniforme es el que ocuparon en la Copa Mundial. E inclusive hay una estampa modificada de Ronaldo con otro perfil. Y bueno, esa es una curiosidad que quería comentar. La verdad es muy complicado adquirir esas estampas de los jugadores que les comento. En estos tiempos tienen mucho valor esas piezas coleccionables. Y bien, sin más que decir, esto fue Brasil en la Copa Mundial de Corea-Japón, siendo los campeones del mundo de esta edición. Continuemos. Continuamos con la Federación de Turquía de Fútbol. Y bien, aquí tenemos las eliminatorias europeas. Turquía le tocó en el grupo 4, quedando en segundo lugar con 21 puntos, por abajo de Suecia, que calificó con 26, obligando así a Turquía a jugar el repechaje europeo, donde se enfrentaría a Austria. Turquía ganaría 1-0 y en el partido de vuelta ganaría 5-0, teniendo así un global de 6-0, calificando así a esta Copa Mundial. Esta selección fue dirigida por Şenol Güneş. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Turquía en el primer partido contra Brasil perdió 1-2. En el segundo partido contra Costa Rica empató 1-1. Y en el tercer partido contra China ganaron 3-0. Sumando un total de 4 puntos, calificando así en segundo lugar del grupo. En los octavos de final se enfrentaría ante el anfitrión Japón, donde ganarían 1-0. En los cuartos de final se enfrentarían ante la selección revelación Senegal, donde también ganarían 1-0. En las semifinales se volverían a encontrar con Brasil, donde caerían 0-1, quedando así eliminados los turcos en semifinales, pero jugarían el partido de la final de consolación, que sería el tercer lugar de este campeonato mundial, donde se enfrentarían al anfitrión Corea del Sur y ganarían 3-2, convirtiéndose así Turquía en el tercer lugar de esta Copa Mundial de Corea-Japón 2002, siendo una revelación en este torneo. Y bien, comenzamos con el escudo, amigos. Tenemos aquí el escudo clásico de Turquía. Y ahora sí, empezamos con los jugadores. Empezamos con el portero, Rekber, jugador del Fenerbahce. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con los defensas. Empezamos con Akiel, jugador del Fenerbahce. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Osat, también jugador del Fenerbahce. Este jugador solo jugó el primer partido contra Brasil y el segundo contra Costa Rica. Continuamos con Osalan, jugador del Aston Villa de Inglaterra. Este jugador jugó el primer partido contra Brasil, donde obtendría una tarjeta roja. El segundo y el tercer partido no los jugó. A partir de los octavos de final hasta el partido por el tercer lugar fue titular. Continuamos con Temizkanoglu, jugador naturalizado nacido en Hamm, Alemania, jugador del Fenerbahce. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Abuchu, jugador del Besiktas. Este jugador solo jugó el tercer partido contra China entrando de cambio, los octavos de final contra Japón entrando de cambio y el partido por el tercer lugar contra Corea entrando de cambio. Continuamos con Dybala, jugador naturalizado nacido en Mannheim, Alemania, jugador del Milán de Italia. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del primero contra Brasil, donde entró de cambio, anotando un gol en el tercer partido contra China y en los octavos de final contra Japón, sumando un total de 2 goles.
Continuamos con los mediocampistas y empezamos con Erkan, jugador del Fenerbahce. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no jugó ningún partido, fue banca. Pasamos ahora con Buruk, jugador del Inter de Italia. Este jugador solo jugó el partido por el tercer lugar, entrando de cambio. Continuamos con Kerimoglu, jugador del Blackburn Rovers de Inglaterra. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Belosoglu, jugador del Inter de Italia. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción de los octavos de final, anotando un gol en el segundo partido contra Costa Rica. Continuamos con Pembe, jugador del Galatasaray. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del primero contra Brasil y el tercero con China. Continuamos con Basturk, jugador naturalizado, nacido en Herne, Alemania, jugador del Bayer Leverkusen de Alemania. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Hassan Sass, jugador del Galatasaray. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del partido por el tercer lugar, anotando un gol en el primer partido contra Brasil y anotando otro gol en el tercer partido contra China, sumando un total de 2 goles. Continuamos con Erdem, jugador del Galatasaray. Este jugador solo jugó el primer partido contra Brasil entrando de cambio, el segundo partido contra Costa Rica entrando de cambio, los cuartos de final entrando de cambio y también las semifinales entrando de cambio. Continuamos con Sukur, jugador del Parma de Italia, capitán de esta selección. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el partido por el tercer lugar. Y bien, cabe mencionar al jugador Korkmaz, que anotó un gol en el tercer partido contra China. Y también cabe mencionar al jugador Mansis, que anotó un gol en los cuartos de final contra Senegal. Y anotó 2 goles en el partido por el tercer lugar contra Corea. Estos jugadores anotaron goles en el Mundial, sin embargo no aparecen en el álbum. Y de los jugadores que aparecen en el álbum y que no fueron al Mundial, tenemos a Temizkanoglu, que fue el único jugador que sale aquí en la plantilla, pero que no fue al Mundial. Y bien amigos, esta fue la gran participación de Turquía, siendo selección revelación en esta Copa Mundial, quedando en tercer lugar, ganándole al anfitrión Corea. Increíble participación de estos turcos, sumaron un total de 10 goles. La verdad fue excelente la participación de estos jugadores. Así como en el mundial anterior a este, Croacia había sido la revelación y quedando en tercer lugar, así fue nuevamente con Turquía, siendo una revelación este tercer lugar. Y bien, esto fue Turquía en la Copa Mundial de 2002. Continuemos. Y bien, continuamos con la Asociación de Fútbol de las Personas de la República de China. Y bien, aquí tenemos las eliminatorias asiáticas. A China le tocó en el grupo B, calificando en primer lugar con 19 puntos. Esta selección fue dirigida por Bora Milutinovic. Y aquí tenemos la fase de grupos. China en el primer partido contra Costa Rica perdió 0-2. En el segundo partido contra Brasil perdió 0-4. Y en el tercer partido contra Turquía perdieron 0-3. Sumando un total de 0 puntos, quedando en cuarto lugar de grupo, siendo así eliminados en fase de grupos. Y bien, aquí tenemos el escudo de la Asociación de Fútbol de China. Un escudo poco conocido, ya que China calificó gracias a que Corea y Japón pues clasificaron automáticamente por ser anfitriones, así que dio espacio a la Confederación Asiática para que China calificara.
Y bien, comencemos ahora sí con los jugadores. Empezamos con Jiang Jing. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Sun Yihai, jugador del Manchester City de Inglaterra. Este jugador solo jugó el primer partido contra Costa Rica. Continuamos con Yang Pu. Este jugador en el primer partido contra Costa Rica no jugó. Contra Brasil entró de cambio y contra Turquía fue titular. Continuamos con Chen Jin. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Wei Feng. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Sigi, jugador del Dundee de Escocia. Este jugador solo jugó el primer partido contra Costa Rica. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Li Ming. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Shen Xi. Este jugador de igual forma no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con Ki Hong. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Brasil. Continuamos con Xiao Peng. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Li Tie. Este jugador también de igual forma fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Ming Yu. Este jugador fue titular contra Costa Rica y Brasil. Contra Turquía no jugó y fue capitán de esta selección. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Ku Bo. Este jugador jugó todos los partidos entrando de cambio. Continuamos con Haidong. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Yang Chen, jugador del Eintracht Frankfurt de Alemania. Este jugador contra Costa Rica fue titular, contra Brasil no jugó y contra Turquía fue titular. Y finalizamos con Hui, jugador del Alemania Aachen de Alemania. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y bueno, amigos, como pudieron ver, de los jugadores que aparecen en este álbum y que no fueron al Mundial, tenemos a Ming, a Xi y a Hui. Estos tres jugadores no fueron convocados a esta Copa Mundial, sin embargo, aparecen aquí en el álbum. Y bien, esta fue la participación de China, amigos. La verdad, nada que resaltar. Fue una de las peores selecciones de esta Copa Mundial. Sin ganar ningún partido, sin anotar ningún gol, obviamente sin sumar ningún punto. Como les comento, calificó porque Corea y Japón pues ya tenían su boleto directo a la Copa Mundial y China tuvo chance de poder calificar. Pero si no hubiera sido por eso, China no hubiera participado en este torneo. De hecho, esta fue su primera clasificación a un mundial. La primera y la única a la fecha en que se hace este video. Como les digo, muy decepcionante esta selección. Y bien, no hay mucho que decir. Solo comentar que Bora Milutinovic ya era su quinta participación como director técnico en una Copa Mundial consecutivamente. En el 86 fue con México, en el 90 fue con Costa Rica, en el 94 fue con el anfitrión Estados Unidos, en el 98 fue con Nigeria y en esta Copa Mundial 2002 fue con China. Increíble lo de Bora Milutinovic como director técnico, que muy pocos técnicos pueden hacer ese logro de dirigir en 5 Copas Mundiales consecutivas y a diferente selección. Increíble, aunque los resultados no fueron los mejores, pero es algo de qué comentar lo de el gran Bora. Y bien, sin más que comentar, continuemos. Continuamos con la Federación Costarricense de Fútbol. Y bien, aquí tenemos el hexagonal de la CONCACAF
Costa Rica calificó en primer lugar con 23 puntos, por arriba de México y Estados Unidos. Increíble. Esta selección fue dirigida por Alexandre Guimaraes. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Costa Rica en el primer partido contra China ganó 2-0. En el segundo partido contra Turquía empató 1-1. Y en el tercer partido contra Brasil perdió 2-5. Sumando un total así de 4 puntos. Sin embargo, por diferencia de goles quedó en tercer lugar, quedando así eliminados en fase de grupos. Y bien, aquí tenemos el antiguo escudo de la Federación de Costa Rica, que es como que media una onda psicodélica. La verdad me gusta más este escudo que el actual, pero bueno, dicen que en gustos se rompen géneros. Y para gustos los colores. Bien, empezamos con los jugadores. Empezamos con el portero Lonis, jugador del Saprissa. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Drummond, jugador del Saprissa. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Continuamos con Reinaldo Parks, también jugador del Saprissa. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con Luis Alberto Marín. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Gilberto Martínez, jugador del Saprissa. Este jugador también fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Carlos Castro. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Rodrigo Cordero. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Pasamos ahora con Walter Centeno, jugador del Saprissa. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Wilmer López. Este jugador contra China entró de cambio. Contra Turquía y contra Brasil fue titular. Pasamos ahora con Steven Bryce. Este jugador jugó todos los partidos entrando de cambio. Pasamos ahora con Mauricio Solís. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con William Sunsing, jugador del Nueva Inglaterra Revolución de Estados Unidos. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo fue banca, no disputó ningún partido. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Rolando Fonseca, jugador de La Piedad de México. Este jugador contra China fue titular, contra Turquía no jugó y contra Brasil entró de cambio. Continuamos con Paulo Wanchope, jugador del Manchester City de Inglaterra. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el tercer partido contra Brasil. Continuamos con Hernán Medford, jugador del Necaxa de México. Este jugador jugó entrando de cambio contra China. De igual forma, jugó entrando de cambio contra Turquía y contra Brasil no jugó. Finalizamos con Ronald Gómez, jugador del OFI de Grecia. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra China y en el tercer partido contra Brasil, sumando un total de 2 goles. Y bueno, cabe mencionar al jugador Mauricio Reich, que él anotó un gol en el primer partido contra China y también un gol en el segundo partido contra Turquía. Sin embargo, no aparece en este álbum. Y bien, de los jugadores que sí aparecen en el álbum pero que no fueron al mundial, tenemos a Reinaldo Parks, que es el único. Bien amigos, pues esta fue la participación de Costa Rica. Como pueden ver, la mayoría eran jugadores locales, sobre todo eran la base del equipo Saprissa, que es de los más conocidos de la Liga de Costa Rica. Y bueno, como podemos ver también hacen falta varios datos de varios jugadores aquí. Por ejemplo, aquí en Steven Price no tenemos su lugar de nacimiento.
Ni siquiera tenemos su peso ni estatura. Increíble. En ese tiempo era más difícil conseguir los datos del jugador. Igual Cordero no tiene su lugar de nacimiento. Wilmer López no tiene su estatura ni su peso. Increíble, ¿eh? Increíble. Incluso Panini pues te dejaba el espacio por si tú sabías para apuntarlo. Bueno, esto se hacía mucho en los álbumes de esta época. También en Francia 98 y en Estados Unidos 94. Tampoco tenían los datos completos de varios jugadores. Sobre todo los que no eran muy conocidos. Era más complicado conseguir los datos. Pero bueno, es una curiosidad que quería comentar, ¿no? De estos álbumes antiguos. Y bien amigos, pues este fue el grupo C. Hay que mencionar que el grupo C tuvo al campeón del mundo, Brasil. El Brasil que daba miedo, el poderoso Brasil. Con la leyenda Ronaldo, increíble, anotó 8 goles. Brasil anotó 18 goles en esta Copa Mundial y 8 fueron de Ronaldo. Increíble, por algo es conocido como el fenómeno. Tenemos a alguien también que no es muy recordado o que la gente pasa desapercibidamente, que es Rivaldo, que la verdad jugadorazo también. Hizo 5 goles en esta Copa Mundial. Increíble la participación de Rivaldo. Y bueno, cabe mencionar a Ronaldinho también, que a partir de este mundial se convirtió en leyenda. Aunque les digo que su estampa solo está en la versión brasileña de este álbum. Muy complicada de conseguir esa estampa, pero ojalá en algún momento nosotros la consigamos. Y también cabe mencionar a Turquía de este grupo C, que fue el tercer lugar de esta Copa Mundial, siendo una revelación en este torneo, con su estrella Şükür. También el portero que tuvo una buena participación, Rekber. Increíble la participación de estos seleccionados turcos. El tercer lugar de esta Copa Mundial. Aunque después de esta participación, Turquía ya no calificó a las Copas Mundiales, increíble. Tenemos a la decepcionante China, que pues porque Corea y Japón fueron anfitriones, fue que ellos calificaron por única vez hasta este momento. Una participación deprimente. Y pues tenemos a Costa Rica, que si no mal recuerdo esta fue su segunda participación apenas en una Copa Mundial. Quedaron eliminados en fase de grupos nada más por diferencia de goles con Turquía, porque los dos sumaron 4 puntos, pero pues Costa Rica recibió más goles en contra y por eso quedó eliminados en fase de grupos. Tenemos aquí a Guanchope, que era su referente en ese momento. Y también tenemos a jugadores conocidos aquí en México, como lo fue Hernán Medford, que jugó aquí en el Necaxa. Y también tenemos a Rolando Fonseca, que jugó en el extinto equipo de La Piedad. Y como son de CONCACAF, pues yo siempre he apoyado estos equipos, ¿no? Que se consideran selecciones pues regulares, ¿no? Como lo es Costa Rica, Honduras, Panamá. Pero yo siempre he apoyado a estos equipos porque somos de la misma confederación. Y la verdad pues fue una participación buena, regular la de Costa Rica. Solo contra Brasil perdieron por goleada. Pero bueno, este fue el grupo C, amigos, de la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Espero que les haya gustado este video. Continuaremos con esta serie hasta finalizar el álbum. Nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras.